En este corto video he pretendido resumir algunas de las evidencias documentales para tratar de hacer un viaje a nuestra raíz, a nuestra identidad, de dónde venimos y no enredarnos con las cosas de forma, sino más bien facilitarlas para podernos identificar como una linda familia. Hola, soy Mario Reina y hoy les contaré cómo terminó llegando el primer retiro de Maús a Bogotá. A finales de 2002, un amigo, Hernando Rodríguez, se había ido a vivir a Miami, donde trataba de salvar su negocio. Fui de visita y luego de sorprenderme por la calma en la que estaba en medio de su tormenta, me dijo: Mario, quisiera proponerle a ver si usted quiere venir aquí a vivir un retiro. ¿Un retiro?, dije. Pero viendo su paz no había nada que perder y terminé haciéndolo en marzo del 2003. Entonces se activó el plan para traerlo al país. Le comenté a mi amigo el padre Pedro Salamanca, formador del seminario, quien acogió la idea. Se fijó la fecha para el 26 de agosto del 2005. Una semana antes del retiro no teníamos sino 5 inscritos. Llamé a Juan Alberto, el encargado de San Luis, aconsejándole que canceláramos el retiro. ¿Para qué iban a venir 15 personas a perder el tiempo? Y me dijo: Mario Reina, ¿tú crees en Dios? Claro que sí, repliqué. Y entonces me dijo con calma: nos vemos en Bogotá. Bendiciones, y se despidió. Pues si quieren venir a perder plata por tercos, allá ellos, pensé. El 23 de agosto Juan llegó con 2 servidores más, pero el jueves 25 en la tarde el huracán Katrina también llegaba a Miami, causando el cierre del aeropuerto e inundaciones récord. ¿Cómo iban a llegar los otros servidores? Entonces Juan Alberto nos dijo: vinimos a hacer un retiro, tenemos la casa, tenemos los caminantes, somos 7 servidores incluyendo al padre Pedro, suficiente para hacer el retiro, se hace. Definitivamente este hombre está loco, pensé. Milagrosamente ya teníamos 30 inscritos, no había vuelta de hoja, solo quedaba confiar en Dios. Empezamos el retiro y antes de la primera charla, que le había tocado preparar improvisadamente a Santiago, recibimos una llamada sorpresa. ¡Llegamos a Bogotá! Para el descanso de Santiago y de todos, estos hombres llegaban a tiempo, exhaustos, dejando a sus familias en casas inundadas. ¿Crees en Dios?, me ha preguntado Juanito. Ese fue un testimonio de fe y entrega que nunca olvidaré. Monseñor, precisamente usted fue el primero que ha traído este retiro a Colombia, a Bogotá, pero cuéntenos más un poco de esa experiencia del retiro en Colombia. Sí, yo preferiría no decir que esta experiencia a la cual hizo referencia Mario sea la primera, porque hay varias versiones. Okay. Y hay que hacerle justicia a las otras versiones para que nadie se sienta excluido. Parece ser que un tiempo antes, en Bogotá, hubo una primera experiencia, pero curiosamente no en una parroquia, sino en una casa de espiritualidad que dirigía un sacerdote por los lados del country. Pero el padre, después de un tiempo, seguramente discerniendo que la experiencia tenía un carácter parroquial, decidió no hacer más el retiro ahí en su casa de espiritualidad, y los que habían hecho ahí fueron a sembrar a la parroquia de Santa Bárbara en Usaquén. Entonces ese fue otro comienzo. Por eso yo decía antes de la misa que fueron como varios nacederos y después se fueron uniendo en un único caudal. También se oye, no sé exactamente la fecha, que hubo una primera experiencia en Barranquilla, y no sabemos si esa nos antecedió por unos meses o nosotros por unos. Por eso yo decía, hacemos como un promedio. Como el mismo Monseñor Salamanca nos ratifica, una de esas, probablemente la inicial, la primera de Colombia, se realizó en La Ceja, Antioquia, y fue liderada por Juan Carlos López, un servidor al que buscamos y al que preguntamos su perspectiva de cómo había sido la llegada de esta experiencia a Colombia. Si vamos a hablar de historia, sí, en el año 78, la señora Mirna Gallagher, durante un año con franciscanos, ella estuvo en oración, discerniendo la voluntad del Señor para ver cómo se iba a crear el retiro. Y les digo algo increíble, eran solamente 20 páginas de un manual original que se estaba manejando para hacer el primer retiro de Emaús. De ese retiro de Emaús salieron muchos frutos, tanto así que finalmente fue también traducido al español. Para el año 84, 85 ya estaba en Mujeres de Español, y 85, 86 ya estaba comenzando el primer retiro de Emaús para hombres en inglés. Si vamos a hablar de logotipos originales, el logotipo original en los hombres es la rosa y en las mujeres la mariposa.
Se han creado, siendo un ministerio parroquial originalmente, muchos esquemas, muchos logotipos, camisas de colores, diferentes. La creatividad es enorme, créanme, y muchas personas con la mejor intención, porque yo no puedo juzgar ni condenar a nadie, con la mejor intención han dispuesto su corazón a crear logotipos nuevos, a de pronto modificar partes del retiro, y mucho más. Otras personas se han dado la autoridad de llamarse inclusive custodios de Emaús, y yo creo que para esto pues es complicado, porque Emaús como tal, estando en la palabra de Dios, Lucas 24 del 3 al 35, no tiene lo que llamarían derechos de autor, excepto que fue inspirado por Dios. Les pido de verdad favor, o sea, no se pongan a pelear. No es para crear controversias ni para crear más dificultades de las que ya hay en Emaús a través del mundo, dentro y fuera de Colombia, porque hay muchas rivalidades y competencias, pensando y tratando de definir cuál es el formato original, cuál es el real retiro de Emaús y quién tiene o quién no tiene la razón y cómo se deben de manejar los retiros de Emaús. Miremos de verdad cómo está obrando el Espíritu Santo a través de un retiro tan hermoso como Semillitas de Emaús, Revolución Juvenil, retiro de Emaús para sacerdotes, retiro de Emaús en las cárceles, para dragoneantes también de igual manera, el retiro de Emaús llevado a las casas de alcohol y drogas en recuperación para muchas familias que estamos también ayudando, Emaús para parejas. De verdad les digo, o sea, hay tanto para hacer en la evangelización, tantas familias para ayudar a través de estos retiros, y estamos agarrados peleando por arandelitas y boberías que realmente no valen la pena. Juan Carlos, y aquí hay una historia muy linda. Sencillamente los movimientos programados por la iglesia generaron que el párroco original, el padre Russell, con quien se había orientado y diseñado el retiro en manos de Myrna Gallagher, cambiara de parroquia, de San Luis a John Newman, y esas dos parroquias se volvieron como hermanas, empezando a regar esa siembra luego sobre otras parroquias de Miami, pero inclusive no fue ni siquiera San Luis y San John Newman las parroquias que más llevaron el retiro fuera de Miami. ¿Cómo es esto? Las más fuertes que han estado en esa labor de evangelización y multiplicar la semilla, obviamente San Luis, donde nació, San John Newman. Quiero hablar de la parroquia de Madre de Cristo, porque no solamente fue la parroquia donde yo tomé mi retiro y me apoyó para ir incondicionalmente a esta locura de amor en Colombia, a llevar el Emaús por primera vez, sino que además de eso, fue en esta parroquia donde pudimos convocar la ayuda de otras parroquias, servidores de Emaús, que se unieron a la causa de ir a Colombia. El Madre de Cristo también apoyó el retiro para Guatemala, para República Dominicana, para Cuba y para otras parroquias dentro de Miami y fuera de Miami en Estados Unidos. De hecho, estamos ahora en Houston y fue a través de la parroquia de Madre de Cristo que yo recibí el apoyo con el equipo que me vino a apoyar para iniciar por primera vez el Emaús de Houston en el año 2008. Bueno, y si es tolerable tanta variabilidad desde la perspectiva de la iglesia, ¿qué es lo que identifica a Emaús? ¿Qué es lo que nos da entonces la identidad? Propiamente hablando, Emaús no es un movimiento. Ajá. Emaús es un ministerio parroquial. ¿En qué consiste ese ministerio? Pues como su nombre lo indica, en realizar algunos retiros para que la gente que está alejada se acerque y se vincule a la parroquia. Sí. Emaús no tiene estructuras ni nacionales ni supranacionales. El director de Emaús en cada parroquia es el párroco. No hay entonces estructura, no hay nadie que pueda decir yo soy el coordinador latinoamericano de Emaús, ni internacional. Okay. Más bien lo que ha sucedido con el paso del tiempo, por ejemplo aquí en Bogotá, es que el arzobispo, consciente de la importancia de la experiencia, quiso fundar un comité de acompañamiento a la experiencia de los retiros de Emaús. Pero además Emaús no es propiamente un movimiento porque busca vincular a la gente a su parroquia
y que allí trabajen y que allá le den vitalidad a los diversos ministerios y servicios. Y entonces, de esa manera, los retiros comenzaron a renovar mucho las comunidades parroquiales, que a veces se van envejeciendo, que son siempre los mismos. Aquí comenzó a haber una cantidad de gente nueva que quería formarse, que quería servir. Después, ese mismo ministerio puede ofrecer unos espacios de formación, de vida comunitaria, para que la gente que tuvo ese primer encuentro con el Señor y que salen llenos de entusiasmo, pues puedan hacer un verdadero proceso de iniciación cristiana. Y nosotros, de hecho, hemos configurado comunidades, nos llamamos hermanos, nos conocemos, somos amigos dentro de las personas que compartimos esa experiencia y seguimos caminando juntas. ¿Cómo nos acoge la iglesia? ¿Cómo nos aconseja? ¿Cómo nos recibe la iglesia para hacer comunidad? En la exhortación apostólica Gaudete Sultate, el Papa Francisco hace un llamado a la santidad a todos los bautizados en el mundo actual. Los líderes de los movimientos y pequeñas comunidades deben luchar por su propia santidad y la salvación de su alma, y ayudar asimismo a los miembros que conforman sus comunidades de la mano de sus obispos. Primero, recomendarles eso, su autenticidad y coherencia de vida. Esto implica moral, implica modus vivendi, implica opciones, familia, hijos, trabajo, dinero, negocios, forma de divertirse, de bailar, de cantar, de todo. El católico bautizado y confirmado laico tiene un estilo de vida inconfundible. Segundo, los carismas que da el Espíritu Santo. Son carismas no para él o para ella, sino para el servicio. Todo lo que hagan los laicos tiene que ser para servir a la iglesia. Tercero, con el obispo y el papa. Obedezcan al obispo y al papa. El que obedece no se equivoca. El obispo y el papa tienen la plenitud del sacerdocio. Y nos toca, es la misión nuestra, pastorear y velar. Por eso obispo quiere decirle que cuidar la doctrina de la iglesia. Sean obedientes, sean abiertos, que nosotros los apoyamos y los queremos y trabajamos juntos, pero cuando haya una actitud de obediencia y por lo tanto de humildad, que ningún laico se crea que puede ser el que manda porque tiene una institución o tiene un grupo, entonces es el que manda. No, es el que sirve. Si tiene esta actitud de servicio, será un servicio donde el Espíritu Santo actúa, y no para que el laico reciba, sino para que el laico se entregue. Y por último, que sea todo dentro de la iglesia, que no hagan iglesias paralelas, que no hagan normas paralelas, que no hagan episcopados paralelos, frases como esta: dicen que tengo que obedecer al obispo, por encima del obispo tengo que obedecerle a Jesucristo. Es que obispo y Jesucristo van juntos. Aunque tenga limitaciones el obispo, aunque tenga grandes falencias, pero esa es la misión que el Espíritu Santo le ha dado. Cumpliendo estas cosas, que es el consejo que les damos, creo que tenemos una iglesia para el futuro que promete mucho, porque todos los bautizados van a estar como punta de lanza en toda la sociedad, en las cosas temporales, evangelizando. Esa es la época de los laicos, los pastores somos conscientes, y con estas condiciones creo que la iglesia puede salir, como dice el Papa Francisco, con sus laicos adelante como grandes escuderos del Evangelio. Pero yo quiero preguntarle, Monseñor, sobre la metodología del retiro de Emaús. ¿Qué podría yo decir como particularidades de esta experiencia de retiro? En primer lugar, que a diferencia de lo que a veces sucede en otros retiros, hay una comunidad que recibe a los que llegan, a los que comienzan. A veces uno llega a un retiro y se imagina una casa un poco solitaria, donde de pronto lo saluda un portero, una religiosa, un religioso. La gente llega y encuentra una comunidad acogedora, amorosa, que quiere a través de todos los gestos, hasta de los más materiales, pues mostrar el amor de Jesús que ellos han descubierto. Una segunda característica del retiro de Emaús es que tiene un tono muy testimonial. De pronto en los retiros a los que hemos asistido dan las charlas algún sacerdote o varios sacerdotes, y
tocan uno u otro tema importante, indudablemente, de la espiritualidad, de la fe cristiana, pero allí la sorpresa es que de alguna manera los predicadores son laicos, son personas que han hecho el camino antes y no se limitan entonces simplemente a contar o más bien a enseñar una doctrina, sino a contar su propia experiencia de Dios, cómo han descubierto a Dios en sus vidas. Y en tercer lugar, diría yo que como todo retiro, eso sí es común con todo retiro espiritual, pues es ante todo una obra del Espíritu de Dios. Así es. Y entonces, una fuerza muy grande que acompaña todo el retiro es la oración de los que ya han hecho el camino, y mientras otros están haciendo el retiro, se quedan orando, y me consta que son largas horas de oración ante el Santísimo, pidiéndole a Dios que toque esos corazones. ¿Y qué nos dice el pastor para que más allá del retiro nos mantengamos como servidores de Emaús, dando frutos para la iglesia y persistentes en el camino de la fe? Nunca podemos sentirnos totalmente satisfechos. Nunca podemos detenernos en el camino de la fe. Es posible incluso que después de haber vivido una experiencia espiritual como esta o como tantas otras que hay en la iglesia, es posible que de pronto nos descuidemos y dejemos de producir el fruto que el Señor espera de nosotros. Por eso debemos seguir caminando siempre. El retiro es solamente un punto de partida, pero después del retiro viene todo el camino de la iniciación cristiana, de la formación en la fe, de la incorporación a la comunidad parroquial. Y si nos confiamos en nosotros mismos o en el entusiasmo de la emoción vivida y no seguimos vinculados a la iglesia, pues vamos perdiendo esa savia que nos permite producir buenos frutos. Características de la identidad de Emaús, y es que desde la perspectiva de la iglesia somos un ministerio parroquial que se estructura y se fundamenta después de haber revivido la experiencia del camino de Emaús descrita en el Evangelio de Lucas. Podemos completar la identidad de Emaús con tres características propias del retiro como tal. La primera es que es una comunidad la que recibe. La segunda es que es eminentemente testimonial del amor de Dios. Y la tercera es que son los únicos retiros dentro de la iglesia que tienen adoración, oración eucarística de los mismos servidores por los frutos del retiro. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti.